Muy bien, reanudamos la audiencia. Ahora la señora oficial de sala les va a hacer entrega de las instrucciones finales que voy a leerles. Les pido por favor que apaguen todos sus celulares o que los silencien. Muy bien. Señores del jurado, quiero agradecerles por su atención durante el juicio. Oportunamente se los voy a hacer saber nuevamente, pero sobre todo muchas gracias por la paciencia que han tenido. A veces existen inconvenientes técnicos que hacen que las cosas se demoren más de lo previsto y, como les dije al principio, el Poder Judicial y yo en particular tenemos absoluta comprensión sobre el sacrificio que ustedes hacen aquí. Les voy a pedir que presten atención a las instrucciones que les voy a dar. Ya se las he entregado por escrito, porque ustedes van a empezar a discutir el caso en deliberación secreta en esta sala, sin la presencia de ninguna de las personas que estamos aquí, a salvo de ustedes. Cuando empezamos este juicio y en las diferentes instancias del mismo, los instruí acerca de algunas reglas de aplicación general o para parte de la prueba a medida que iba siendo recibida, y estas instrucciones siguen estando vigentes. Van a ver muchas de ellas repetidas aquí. Pero les voy a dar algunas instrucciones más y ellas van a cubrir varios temas. Considérelas como un todo. No se lean algunas como más importantes y otras como menos importantes. Todas tienen la misma importancia, a menos que yo les diga algo distinto. Primero les voy a explicar o reiterar sus obligaciones como jurado y les diré las reglas generales de derecho que se aplican en todos los juicios por jurados. Después los voy a instruir acerca de las reglas específicas de derecho y la prueba, y después les voy a explicar lo que la Fiscalía y la querella deben probar más allá de toda duda razonable, a fin de establecer la culpabilidad del acusado por el o los delitos imputados. Les voy a explicar cada uno de los delitos, sus elementos y cómo se prueban. Después les voy a informar sobre la defensa esgrimida por el acusado y otras cuestiones que surgen de la prueba que han escuchado. Por último, les voy a explicar los veredictos que ustedes pueden dictar y el modo en que pueden enfocar sus discusiones del caso en la sala de deliberaciones del jurado, como les decía, que es esta. Es importante que escuchen muy atentamente estas instrucciones y quiero que tengan en claro que yo se las doy para que ayudarlos a ustedes en la toma de la decisión, pero nunca para la decisión que ustedes deben tomar. Como les dije en la primera jornada, en todo juicio penal con jurados hay dos jueces, yo soy uno y ustedes son el otro. Yo soy el juez del derecho, ustedes los jueces de los hechos. Han visto como juez del derecho que mi deber ha sido presidir el juicio y yo voy a decidir qué pruebas la ley le permite a ustedes escuchar y valorar y cuáles no, y qué procedimientos se seguirían en el caso. Ya al terminar la producción de la prueba y escuchados que fueron los alegatos finales, mi deber es explicarles las reglas que ustedes tienen que observar para decidir el caso. Como jueces de los hechos, su primer y principal deber es decidir cuáles son los hechos de este caso. Ustedes van a tomar esta decisión teniendo en cuenta toda la prueba presentada durante el transcurso del juicio. No habrá ninguna otra evidencia, ninguna otra prueba. No pueden considerar otra prueba que la que se ha producido acá en el juicio. Ustedes están facultados para sacar conclusiones derivadas del sentido común, como yo se los expliqué al principio.
siempre que estén basadas en la prueba que ustedes acepten. Sin embargo, lo que no pueden hacer ustedes es especular acerca de qué prueba debía haberse presentado, debió haberse presentado y no se presentó, o permitirse la elaboración de teorías que no tengan sustento en las pruebas que se produjeron, ¿sí? La decisión de los hechos es exclusiva tarea de ustedes, no es la mía. La ley a mí no me permite ni comentar ni expresar mis opiniones con respecto a los hechos que han sucedido. Yo no puedo participar de ninguna manera en esa decisión. Si ustedes advirtieron que yo en algún momento pude haber dicho o hecho algo que los haga pensar que yo prefiero un veredicto por sobre otro, ustedes deben ignorar eso. Por otra parte, la prueba no tiene que dar después respuesta a todos los interrogantes que hayan surgido en este caso. Ustedes solamente deben decidir aquellas cuestiones que sean esenciales para decidir si estos delitos han sido o no probados más allá de toda duda razonable. Su segundo deber consiste en aplicarle a los hechos que ustedes determinen, a partir de la prueba del juicio, como les dije, es la ley que yo les voy a impartir en estas instrucciones. Es absolutamente necesario que ustedes comprendan, acepten y apliquen la ley tal cual yo se las voy a dar, y no como ustedes piensan que es o como les gustaría que fuera. Esto es muy importante porque la justicia requiere que a cada persona juzgada por el mismo delito se le trate de igual modo y se le aplique la misma ley. Si yo cometiera un error de derecho, que estoy expuesto a eso, todavía puede hacerse justicia en este caso, porque la oficina judicial registra todo lo que yo he dicho. Y el tribunal de impugnación, que es el tribunal superior a mí, puede corregir mis errores. Pero no se va a hacer justicia si ustedes aplican la ley de manera errónea. Sus decisiones son secretas. Ustedes no dan razones de su veredicto. Esto yo ya se los había explicado. Nada de lo que digan ustedes en sus deliberaciones va a ser registrado, ni filmado, ni grabado. La deliberación es secreta, la votación es secreta y ustedes no tienen que dar razones de su decisión. Entonces, con todo ese soporte que tienen y con todo ese andamiaje protector, el deber de ustedes es el de aplicar la ley que yo les explique. Por último, también tienen que saber, también es una reiteración, es que el jurado es independiente, es soberano y responsable de su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones de este tribunal, de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Ningún jurado jamás podrá ser investigado o perseguido o castigado por los veredictos que rindan, a menos que aparezca que lo hicieron corrompidos por vía del soborno o algún otro modo. Como les dije al principio, ustedes tienen que ignorar cualquier información radial, televisiva, proveniente de cualquier medio de comunicación, telefonía, redes sociales, correos electrónicos, etc. Nada de lo que hayan visto o leído en este caso puede influir en la decisión que ustedes deben tomar. No consulten ahora, cuando estén solos y tranquilos, a terceros ajenos al jurado, entre ustedes sí van a conversar. No consulten a terceros ni a ninguna otra fuente externa. No posteen fotos. No hagan comentarios, no envíen mensajes de texto, no manden opiniones a las redes sociales. No sería justo decidir este caso sobre la base de información no presentada o examinada por las partes en esta corte. Son ustedes y los medios de los medios de comunicación o cualquier otra persona externa los únicos jueces del hecho. Solo ustedes. Ustedes deben considerar la prueba y decidir el caso sin dejarse influenciar por sentimientos de prejuicio, de parcialidad, de miedo o de lástima. No deben dejarse influenciar por la opinión pública.
Nosotros esperamos y tenemos derecho a esperar de ustedes una valoración imparcial de la prueba. El castigo no tiene nada que ver con la tarea de ustedes. La de ustedes consiste en determinar si la acusación ha probado la culpabilidad de Elvio Néstor Paso más allá de toda duda razonable. La pena no tiene lugar en sus deliberaciones o en su decisión. Si ustedes encontraran a Elvio Néstor Paso culpable de un delito, es mi tarea, y no la de ustedes, el decidir cuál es la pena apropiada. Cuando comiencen sus deliberaciones es muy importante que ninguno de ustedes empiece diciéndole al conjunto que ya tiene una decisión tomada y que no la va a modificar, a pesar de lo que puedan decir los demás. Como jurados que son, es su deber hablar entre ustedes y escucharse el uno al otro. Discutan y analicen la prueba, expongan sus propios puntos de vista, escuchen lo que los demás tienen para decir. Intenten llegar a un acuerdo si esto es posible. Cada uno de ustedes debe decidir el caso de manera individual. Sin embargo, deben hacerlo solo después de haber considerado la prueba conjuntamente con los demás miembros del jurado y de haber aplicado la ley tal cual yo se las expliqué. Durante sus deliberaciones, no duden en reconsiderar sus propias opiniones. Modifiquen sus puntos de vista si encuentran o hallan o advierten que estaban equivocados. No obstante, no abandonen sus convicciones solo porque otros piensen diferente. No cambien de opinión solamente para terminar de una buena vez con el caso y alcanzar un veredicto. Al finalizar estas instrucciones, los abogados pueden persuadirme sobre algo más que debiera haberles manifestado a ustedes. Pude haber cometido algún error o haber omitido algo. Quizá lo que les dije pudo haber sido enunciado de una forma más clara para que ustedes entiendan. A menos que les diga lo contrario, no consideren que alguna instrucción, como les dijera, presente o futura, que yo pueda darles tiene mayor o menor importancia que las que yo ya les dije. Todas las instrucciones sobre el derecho son parte del mismo paquete, el cual van a ser dadas. Si durante sus deliberaciones les surgiera alguna pregunta, por favor, les voy a pedir que las escriban y se las entreguen a la oficial de sala, quien va a estar siempre en la puerta de entrada en la sala de las deliberaciones. La oficial de sala me va a entregar esas preguntas y yo las voy a analizar juntamente con los abogados. Sus preguntas van a ser repetidas y yo las voy a contestar en la medida en que la ley permita que las respondan. Y las voy a responder a la mayor brevedad posible. Lo que les solicitamos es que las preguntas sean formuladas por escritos para poder comprender exactamente lo que ustedes desean saber. Recuerden una cosa siempre. Nunca le digan a nadie en las notas con sus dudas que ustedes manden, incluyéndome a mí, cómo están las posturas del jurado, cómo está yendo la deliberación, sea numéricamente o sea de otra forma, incluyendo la cuestión de culpabilidad o no culpabilidad. Eso es una cuestión absolutamente reservada a ustedes. El veredicto que tienen que dictar ustedes es unánime. Esto es, todos ustedes deben estar de acuerdo con el mismo veredicto, sea de no culpable o de culpable. Ustedes tienen que hacer todos los esfuerzos posibles y razonables para alcanzar ese veredicto unánime. Consúltense los unos a los otros, expresen sus puntos de vista, escuchen los de los demás, discutan sus diferencias con una mente abierta, hagan lo mejor posible para decidir este caso. Todos deben considerar la totalidad de la prueba de manera justa, imparcial y equitativa. Su deber es intentar alcanzar un acuerdo unánime que se ajuste a la opinión individual de cada jurado. Cuando ustedes alcancen un veredicto unánime, el presidente o el presidente del jurado deberá sentarlo en el formulario del veredicto y notificar al oficial de custodia. El presidente o la presidenta del jurado leerá los veredictos en corte abierta y delante de todos los presentes. Después les explicaré, ustedes elegirán entre ustedes un presidente. Si ustedes no alcanzan un veredicto unánime en cuanto a todos o uno de los hechos, me lo van a informar por escrito a través de su presidente y yo después les voy a decir
el camino que tenemos que seguir. Les vuelvo a reiterar, esto ya los voy a pasar un poquito más rápido, el principio de inocencia. Ya les dije al principio que toda persona acusada de un delito se presume inocente, y lo será hasta que la Fiscalía y la querella prueben su culpabilidad más allá de toda duda razonable. La acusación por la cual el señor Elvio Néstor Pasos está siendo enjuiciado es solo una acusación formal, es un cargo en su contra. Se le está informando a la persona acusada, del mismo modo que se los ha informado a ustedes, cuál es el delito específico que se le imputa haber cometido. La acusación no es prueba de culpabilidad. La presunción de inocencia es un principio fundamental que está en la Constitución y se derriba a partir de la demostración, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad en base a la prueba que han visto y oído. Les reitero que el acusado no está obligado a presentar prueba ni a probar nada. En particular, no tiene que demostrar su inocencia por los delitos que lo acusan. Desde el principio hasta el final, es la Fiscalía y la querella los que deben hacerlo. Les vuelvo a decir lo que es la frase más allá de toda duda razonable, que es una parte importante de nuestro sistema. Una duda razonable no es una duda inverosímil, forzada o especulativa o imaginaria. No es una duda basada en la lástima, piedad o prejuicio. Es una duda basada en la razón y en el sentido común. Es la duda que surge de una serena, justa e imparcial consideración de toda la evidencia o prueba que fue admitida en el juicio. También deben recordar, como les dije en la primera jornada, que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que la Fiscalía y la querella así lo hagan. La certeza absoluta es un estándar de prueba que es imposible de alcanzar. ¿Se acuerdan del ejemplo de la estrella? El principio de prueba, más allá de toda duda razonable, es lo más cercano que tenemos a esa certeza, pero no es perfecto. Si al finalizar el caso y después de haber valorado toda la prueba rendida en el juicio, están seguros de que el hecho imputado fue probado y que Elvio Néstor Pasos fue quien lo cometió, deberán emitir un veredicto de culpabilidad, ya que ustedes habrán sido convencidos de su culpabilidad por ese delito más allá de toda duda razonable. Por el contrario, si al finalizar el caso y basándose en la prueba o en la inexistencia de prueba en apoyo de la imputación, ustedes no están seguros de que los delitos hayan existido o que Elvio Néstor Pasos haya sido quien lo cometió, ustedes deberán declararlo no culpable, ya que la Fiscalía y la querella evidentemente no lograron convencerlos más allá de toda duda razonable. Les voy a hablar ahora de la perspectiva de género. Nuestro bloque constitucional establece que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. También establece que toda mujer tiene el derecho a una vida libre de violencia y que ser valorada libre de prejuicios forma parte del ejercicio de ese derecho. En otras palabras, los prejuicios y estereotipos en contra de la mujer son en sí mismos violencia. Por esta razón, ustedes van a recibir una serie de instrucciones legales para que puedan juzgar este caso y aplicar la ley sin alterar en lo más mínimo los derechos que amparan al acusado, pero tampoco sin caer en estereotipos ni prejuicios de género discriminatorio contra las mujeres al valorar la prueba del juicio. Se asegura así un juicio justo para el acusado y a la vez se protege la intimidad y la libertad sexual de las mujeres. Les recuerdo, en este caso, el acusado ha optado por no declarar. Y como les dije también el primer día, toda persona tiene el derecho, acusada de un delito, tiene el derecho a no declarar sin que esa negativa forme una presunción alguna en su contra. No es necesario para el acusado desmentir nada, ni se le exige demostrar su inocencia.
como ya les reiteré varias veces, es la acusación a quien le incumbe esa tarea. El acusado Elvio Néstor Pasos ejercitó su derecho fundamental al elegir no declarar en este caso. No deben ver esto como una admisión de culpabilidad o ser influenciados de ningún modo por esa decisión tomada por él. Ningún jurado puede alguna vez preocuparse porque el acusado haya o no declarado en este caso. A fin de tomar una decisión, ustedes deben considerar cuidadosamente y con una mente abierta, como decíamos al principio, la totalidad de la prueba presentada durante el juicio. Son ustedes los que deciden qué prueba es fidedigna y creíble. Pueden encontrar algunas pruebas no confiables o menos confiables que otras. Dependerá exclusivamente de ustedes qué tanto o qué tan poco creerán y confiarán en el testimonio de cualquier testigo. Ustedes pueden no creer o creer solo una parte en la totalidad de la prueba. Como les dije la otra vez, ustedes van a utilizar el sentido común y se van a dar cuenta, o van a entender, o van a percibir si algún testigo mintió, o no fue del todo sincero, o no fue del todo imparcial, o no fue del todo claro. Cuando ustedes deliberen, utilicen el mismo sentido común que usan a diario para esto que les digo, para saber si las personas con las que se relacionan saben de lo que están hablando y si están diciendo la verdad. Yo les puedo decir algunas cosas que ustedes pueden considerar. ¿Pareció sincero el testigo? ¿Existe algún motivo por el cual el testigo no estaría diciendo la verdad? ¿Tenía el testigo un interés en el resultado del juicio? ¿O tuvo alguna razón para aportar prueba más favorable a una parte que a la otra? ¿Parecía el testigo capaz de formular observaciones precisas y completas acerca del hecho del evento? ¿Tuvo una buena oportunidad para hacerlo? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las cuales realizaron las observaciones? ¿En qué condición se encontraban los testigos? ¿Parecía el testigo tener buena memoria? ¿Tiene el testigo alguna razón para recordar las cosas sobre las que declara? ¿Parecía genuina la incapacidad o la dificultad que tuvo el testigo para recordar los eventos? ¿O parecía algo armado como excusa para evitar responder las preguntas? ¿Parecía razonable y consistente el testimonio del testigo mientras declaraba? ¿Era similar o distinto a lo que los otros testigos dijeran sobre lo mismo? ¿Dijo el testigo o hizo algo diferente en alguna ocasión anterior? ¿Pudo por cualquier inconsistencia en el relato del testigo hacer más o menos creíble la parte principal de su testimonio? ¿Esta inconsistencia es sobre algo importante o es sobre un detalle menor? ¿Parece ser un error honesto? ¿Es una mentira deliberada? ¿La inconsistencia se debe a que el testigo manifestó algo diferente porque no mencionó algo? ¿Hay alguna explicación del por qué? ¿Tiene sentido esa explicación? ¿Cuál fue la actitud del testigo al momento de dar su testimonio? ¿Cómo se veía ante ustedes? No obstante eso, no se precipiten a conclusiones basadas enteramente en cómo ha declarado el testigo. Las apariencias pueden ser engañosas. Dar testimonio en un juicio no es una experiencia común para muchos testigos, para muchas personas, para ninguno de nosotros. Las personas reaccionan y se muestran de maneras diferentes, y los testigos provienen de distintos ámbitos, tienen diferentes capacidades, valores y experiencias de vida. Simplemente existen demasiadas variables para hacer que la actitud del testigo al declarar sea lo único o más importante factor de la decisión. ¿Le han ofrecido al testigo dinero o ha recibido dinero o tratamiento preferente o cualquier otro beneficio para que testificara como lo hizo? Esa es otra pregunta que podrían hacerse. ¿Hubo alguna presión o amenaza usada contra el testigo que afectara la verdad de su testimonio? Estos son algunos de los factores que ustedes pueden tener en cuenta para tomar una decisión. Recuerden, un jurado puede creer o descreer de toda o una parte del testimonio. Al tomar su decisión no consideren solamente el testimonio de los testigos, también tengan en cuenta el resto de las pruebas que se presentaron. Decidan qué tanto o tan poco confiarán en ellas, tanto como en los testimonios o cualquier admisión. La cantidad de testigos.
qué tanto poco confiarán en el testimonio de los testigos no depende del número de testigos que testifiquen sea a favor o en contra. Su deber es considerar la totalidad de la prueba. Ustedes pueden considerar que el testimonio de unos pocos testigos es más confiable que la prueba aportada por un número mayor de testigos. Ustedes son los que tienen que decidir en este aspecto. Su tarea es considerar cuidadosamente el testimonio de cada testigo. Decidan qué tanto o qué tan poco le van a creer acerca de lo que dijo. No decidan el caso simplemente contando la cantidad de testigos. Si ustedes creen por la prueba presentada por Elvio Néstor Paso o su defensa que no existió delito o que él no lo cometió, deben declararlo no culpable. Aún cuando no creyeran en la prueba a favor de Elvio Néstor Paso, si la misma los deja con una duda razonable de su culpabilidad, ustedes deben declararlo no culpable de tal delito. Aún cuando la prueba a favor de Elvio Néstor Paso no los dejara con una duda razonable con respecto a su culpabilidad o algún elemento esencial del delito, solo pueden condenarlo si el resto de la evidencia que ustedes aceptan prueba su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Para decidir cuáles son los hechos del caso, ustedes tienen que considerar la prueba que vieron y escucharon en la sala del juicio, como ya les dije. La prueba incluye lo que dice cada testigo al contestar las preguntas. Recuerden que las preguntas de los abogados no son prueba a menos que el testigo esté de acuerdo en que lo que se le preguntó sea correcto. Las respuestas del testigo constituyen prueba, no las preguntas de los abogados. Lo que hubiera declarado Néstor Paso en el juicio, lo van a tener ahí, ignórenlo, porque también es prueba, pero en este caso no ha declarado, con lo cual no hay prueba posible sobre esa cuestión. La prueba también incluye a todas las cosas materiales que fueron exhibidas en el juicio. Se llaman pruebas materiales. Cuando después ustedes se retiren a deliberar, estas cosas van a ir con ustedes. Van a quedar con ustedes en esta sala para que puedan observarlas y analizarlas. La prueba también incluye, como les dije al principio, como les han dicho tanto el fiscal como la querella, las convenciones de las partes. Se llama convenciones probatorias los hechos que las partes acordaron dar por probados. Son acuerdos entre las partes sobre circunstancias o situaciones de hecho que ya no se van a discutir en el juicio, sino que se dan por acreditadas y ustedes las deben tener por válidas. En este caso, las partes estuvieron de acuerdo en relación a los siguientes hechos. Yo ya se las he leído, pero tengo la obligación de leérselas de vuelta. Que Carolina Rivero y Elvio Néstor Pasos mantuvieron durante 8 años una relación de pareja, fruto de la cual nació su hijo Tiago Leonel Pasos. Que Carolina Rivero falleció en fecha 30 de octubre del 2020 a las 12:40 horas aproximadamente, en el domicilio donde hasta hace unos días previos a su muerte convivía con Pasos en calle Antártida, Argentina, número 43 de San Antonio Este, Río Negro, a causa de asfixia por aspiración de sangre. Que Carolina Rivero, a la fecha de su fallecimiento, 30 de octubre del 2020, presentaba las siguientes lesiones: un hematoma bipalperal izquierdo y hematoma del cuero cabelludo derecho e izquierdo con infiltración hemorrágica del músculo temporal, producidas por la utilización de un elemento filocortante, arma blanca, y asimismo presentaba numerosas lesiones superficiales en región lateral izquierda, una lesión punzocortante en región abdominal, lesiones de defensa en manos y antebrazo izquierdo y un corte en el cuello seccionando de manera completa la vía aérea. Que Tiago Leonel Pasos tenía 7 años de edad en el momento de los hechos. Que Carolina Rivero y su hijo Tiago estaban viviendo en la casa de sus padres, José Rivero y Barrientos Urra, sito en calle Tierra del Fuego número 42, desde el 28 de octubre de 2020 aproximadamente. Que el 1 de junio de 2021, Agostina Malena Rodríguez, hija de Carolina Rivero, prestó declaración en Cámara Gesell ante la licenciada María Luz Hernández, que concluyó que durante toda la declaración Agostina se expresó con un lenguaje y modalidad acorde a la etapa evolutiva en la que se encuentra, presentando un testimonio de estructura lógica y elaboración poco estructurada. Que hasta el 4 de noviembre de 2021, Tiago Leonel Pasos no se encontraba en condiciones de declarar en Cámara Gesell conforme lo indicara la licenciada Natalia Kosasuk.
Que Elvio Néstor Pasos se encontraba desempleado desde el 7 de octubre de 2020, siendo dado de baja en la empresa constructora Luciano Sociedad Anónima. Que Elvio Néstor Pasos, mientras trabajó en la empresa Luciano Sociedad Anónima, no registró actos de indisciplina o inconducta para con sus superiores. Que Elvio Néstor Pasos, durante su desempeño en la empresa Luciano Sociedad Anónima y en relación con sus pares, presentó un trato poco cordial sin llegar a mayores inconvenientes. Que Carolina Rivero se encontraba trabajando como empleada de la planta contratada del municipio de San Antonio Este, en la Secretaría de Servicios Públicos, en el área de barrido de calles, desde el 26 de octubre de 2020. Que Elvio Pasos, en fecha 30 de octubre de 2020, a las 16:35 horas, presentaba las siguientes lesiones: herida cortante en parte anterolateral derecha del cuello, de extensión aproximada de 8 a 10 centímetros y profundidad aproximada de 3 milímetros. Herida escorial cortante en ambos antebrazos, de extensión aproximada de la zona de 4 a 5 centímetros. Heridas en zona abdominolateral derecha en número de 4 o 5, de profundidades aproximadas de entre 1 y 2 milímetros, con una data de 5 o 6 horas aproximadamente. Que Elvio Pasos, el día 29 de octubre de 2020, desde el abonado 2934 52 95 73, llamó a Carolina Rivero al número 2934 52 83 73 en 10 oportunidades, según el siguiente detalle. Esto les vuelvo a repetir: horas, minutos, segundos. 07-20-08 con una duración de 3 segundos. 17-18-55 con una duración de 34 segundos. 17-20-07 con una duración de 57 segundos. 17-22-04 con una duración de 56 segundos. 17-24-05 con una duración de 44 segundos. 18-02-20 con una duración de 282 segundos. 18-07-51 con una duración de 59 segundos. 18-09-16 con una duración de 162 segundos. 18-12-46 con una duración de 5 segundos. Y 18-13-41 con una duración de 4 segundos. Que Elvio Pasos, el día 30 de octubre del 2020, a las 9:06:41 horas, desde el abonado 2934 52 95 73, llamó a Carolina Rivero al número 2934 52 83 73 con una duración de 53 segundos. Que Carolina Rivero, según Cámara de los Vecinos Marta Gómez y Osvaldo Irusta, domiciliados en Tierra del Fuego número 36 de San Antonio Este, salió de la casa de sus padres el 30 de octubre de 2020 a las 11:32 horas. Que respecto a Pasos Elvio Néstor, no se demostró la presencia de estupefacientes ni psicofármacos en su sangre. Que respecto a Pasos Elvio se comprobó la presencia de etanol en una concentración de 0,32 gramos por litro de sangre. De manera retrospectiva, la presencia de etanol a las 12:30 del 30 de octubre del 2020 se estima en 0,81 a 1,05 gramos por litro de sangre. Que respecto a Carolina Rivero, no se comprobó la presencia de etanol en su muestra de sangre, ni presencia de estupefacientes, ni psicofármacos. Que en el Juzgado de Paz de San Antonio Este tramitaron los siguientes expedientes anteriores al hecho en relación a Néstor Pasos y Carolina Rivero. Rivero Carolina Ayelén con Pasos Elvio Néstor sobre denuncia ley 3040, expediente 15-2014. Rivero Carolina Ayelén contra Pasos Elvio Néstor sobre denuncia ley 3040, expediente 152 del 2017. Y Pasos Elvio Néstor sobre ley 532, expediente 406-2020. En los dos primeros casos, Carolina denunció a Néstor Pasos por actos de violencia verbal, física, emocional y psicológica, en el marco de los cuales se dispusieron medidas cautelares como la exclusión del hogar del señor Pasos, la prohibición de acercamiento de Pasos a Carolina y la prohibición de realizar a Pasos de todo tipo de acto de violencia, agravios o molestias que fueron archivados. Que Néstor Elvio Pasos no registra atenciones en el Hospital Aníbal Serra de San Antonio Este en el área de salud mental. Que personal del Gabinete de Criminalística el 30 de octubre del 2020 secuestró 4 armas blancas y una tijera en el domicilio de Antártida Argentina número 43 de San Antonio Este, Río Negro, según el siguiente detalle. Un cuchillo con mango de madera color marrón, con 2 remaches de 9,5 centímetros y hoja aserrada de 12 centímetros, con inscripción Simonaggio, con abundantes manchas hemáticas en hoja y mango.
Un cuchillo con mango de plástico color negro de 10,4 centímetros y hoja de 10,6 centímetros con inscripción tramontina, con abundantes manchas hemáticas en hoja y mango. Un cuchillo con mango de madera color marrón con dos remaches de 9,3 centímetros y hoja metálica de un filo de 10,7 centímetros con manchas hemáticas en hoja y mango. Un cuchillo con mango de madera con tres remaches dorados de un lado y faltante de un opuesto de 13 centímetros y una hoja de filo de 23,2 centímetros con abundantes manchas hemáticas en hoja y mango. Una tijera con agarradera color negro con detalles en color rojo de material plástico con hojas de 10 centímetros con manchas de sangre en agarradera y hojas. Perdón. Que las muestras de sangre obtenidas del suelo, paredes, pasillos y mangos y hojas de cuchillos secuestradas del domicilio de calle Antártida Argentina número 43 de San Antonio Este, remitidas en fecha 10 de junio de 2021 al Laboratorio Regional de Genética Forense de Río Negro, coinciden con un único perfil genético masculino que presenta identidad con el perfil genético de Néstor Elvio Pasos. Hasta ahora les dije lo que era la prueba. Les vuelvo a reiterar lo que no es prueba. Los cargos que la Fiscalía y la querella les expusieron y que ustedes escucharon al comienzo no es prueba. Tampoco es nada, no es prueba nada de lo que yo o que los abogados le hayan dicho durante este juicio. Inclusive lo que yo les estoy diciendo ahora. Solo son pruebas los dichos por los testigos y las pruebas exhibidas, más estas convenciones que les he leído. Habrán visto que en algunas ocasiones durante el juicio, como se los advertí antes y que evidentemente pasó, alguno de los abogados de la defensa o de la acusación objetó preguntas que el otro le efectuó a un testigo. Lo que los abogados hayan dicho al formular o contestar las objeciones no es prueba, y tampoco es prueba lo que yo he resuelto en relación a eso. ¿Alguno de ustedes pudo haber escuchado alguna vez los términos de prueba directa y prueba circunstancial? Ustedes pueden creer o basarse en cualquiera de las dos en mayor o menor medida para decidir este caso. En ciertas ocasiones, los testigos no cuentan lo que vieron o escucharon personalmente. Por ejemplo, para dar un ejemplo claro, un testigo podría decir que vio que llovía afuera. Eso es una prueba directa. Sin embargo, a menudo los testigos declaran cosas respecto de las cuales a ustedes se les pedirá que saquen ciertas conclusiones. Por ejemplo, un testigo podría decir que vio entrar a alguien con un impermeable y un paraguas, ambos mojados y goteando. Si ustedes le creen a ese testigo, podrán concluir que afuera llovía, a pesar de que la evidencia sea indirecta. La prueba indirecta es llamada a veces prueba circunstancial. Y al igual que los testigos, la prueba material, los objetos, pueden aportar evidencia directa o circunstancial. Para decidir el caso, ambos tipos de prueba valen lo mismo. La ley las trata de igual manera. Ninguna es mejor o peor que la otra. En cada caso, la tarea de ustedes va a ser la de decidir a qué conclusiones llegarán basándose en las pruebas como un todo, tanto la directa como la circunstancial. Y deben utilizar, como les dije desde el principio, su sentido común y la experiencia. Durante el juicio también han escuchado el testimonio de peritos expertos. Los peritos son iguales a cualquier testigo, con una excepción. La ley le permite al perito dar su propia opinión. El perito da su opinión en un campo donde él demostró poseer conocimiento y una especializada destreza. Sin embargo, la opinión de un experto solo es confiable si fue vertida sobre un asunto en el que ustedes creen que él o ella, según el sexo, sean expertos. Ustedes son los únicos jueces de la credibilidad de cada testigo y del peso que tienen que darle al testimonio de cada uno. Al hacer esta determinación sobre el testimonio del perito experto y sumado a otro test de credibilidad que les dije respecto a los testigos comunes, ustedes tienen que valorar y sopesar lo siguiente: el entrenamiento del perito, su experiencia y sus títulos, o la falta de ambos, las razones, si es que fueron dadas para cada opinión, si la opinión es apoyada por hechos que ustedes encuentran en la evidencia, si la opinión es razonable y si es consistente con el resto de la evidencia creíble del caso. Pueden tomar en cuenta la opinión del experto, pero ella no es vinculante para ustedes. En otras palabras, no se les exige
que acepten la opinión de un experto al costo de excluir los hechos y circunstancias revelados por otros testimonios o pruebas. Como todos los demás testigos, ustedes pueden creer o descreer todo o una parte del testimonio de un perito. En el transcurso de este juicio se han exhibido diferentes pruebas materiales, como documentos, etcétera, o videos, y estos forman parte de la evidencia. Ustedes pueden basarse en ella como con cualquier otra prueba. Como les dije, van a quedar aquí en la sala esas pruebas para que ustedes las analicen si así lo consideran. Vamos a hablar de la valoración de la prueba en torno a los estereotipos de género contra la mujer. Todas las personas realizamos asunciones, tenemos sentimientos, creencias y estereotipos sobre los demás. La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de que los tenemos y cómo influyen en nuestras decisiones. Estos estereotipos pueden ser de género, raciales, religiosos, sociales, de nacionalidad, de edad, de orientación sexual, de procedencia, de deportes, etc. Los estereotipos de género son características, actitudes y roles atribuidos a las mujeres y a los hombres por el solo hecho de serlos. En las relaciones personales entre varones y mujeres, los estereotipos de género negativos generan una relación desigual de poder a favor de los varones y provocan desventajas para las mujeres en el plano social, cultural y económico. Estos estereotipos dan lugar a numerosos prejuicios. Los prejuicios pueden ser explícitos, conscientes o implícitos, que son los inconscientes. No importa cuán imparcial pensamos que somos, nuestra mente naturalmente a veces toma decisiones basadas en prejuicios, y la mayor parte de ellos son inconscientes. Sí. Bien, vamos a hacer, es urgente, un pequeño cuarto y con el acompañamiento del personal. No.